Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Poco a poco, con este avance de la variante Omicron de nuevos contagios, se ha hecho más importante las vacunas. Pero ya parece que hay una discriminación en las marcas. Y es que hay una guerra comercial, hay que reconocerlo, entre Estados Unidos, China y Rusia por este mercado de las vacunas que está representando para las farmacéuticas pues muchísimos miles de millones de dólares. Aún no podemos hacer una estimación de cuánto se han gastado los gobiernos para adquirir estas vacunas, porque hay una exigencia de sus habitantes, de sus ciudadanos, de tener este fármaco para ser protegidos. En México se ha avanzado de alguna manera en la aplicación de la vacuna. Se habla de más de 80 millones de personas vacunadas en México, pero muy atrasados en la tercera dosis o en la dosis de refuerzo. Aquí en la capital del país se informó que para la generación de 40 a 49 años de edad se va a aplicar la vacuna Sputnik 5, que en las últimas semanas, quizá en los últimos meses, ha estado desacreditada por los Estados Unidos. ¿Pero es eficaz o no es eficaz? ¿O tenemos que protestar para que nos pongan marcas ya muy famosas como Pfizer, como Moderna o como Johnson & Johnson? Para hablar sobre las vacunas, qué mejor que tener en nuestra línea, como siempre y siendo muy amable, al doctor Alejandro Díaz. Él es inmunólogo y experto en medicina global. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo con mucho gusto esta tarde. Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, como siempre, Beto. Gracias, doctor, al contrario. Doctor, pues cuéntanos, ya hay pues una variedad de vacunas, todas sirven, no obstante la propaganda, porque así le llamo yo, en contra de vacunas como Sputnik 5 y las vacunas chinas. ¿Cómo ves y cómo analizas ya este poder de las vacunas, si todas son iguales? Beto, creo que es importante en este momento dejar en claro que las vacunas no impiden la transmisión del virus. Eso es muy importante que la población lo sepa. Es decir, es una herramienta, pero no impide que este virus se siga propagando. Por eso más y más gente estamos viendo que se sigue contagiando en todo el mundo todos los días, a pesar del distanciamiento, a pesar de el cubrebocas y este largo etcétera que hemos estado viviendo todos. La FDA acaba de aprobar la vacuna de Moderna, la cual tenía autorización de emergencia desde el 18 de diciembre del 2020 y será comercializada ya por fin como Spikevax por su uso solo en personas mayores de 18 años. Se estima que en los Estados Unidos, Beto, se han aplicado 204 millones de dosis de Moderna. Sputnik 5, que fue realmente la primera vacuna registrada en el mundo contra el COVID, ha sido aprobada ya en 71 países. La eficacia de esta vacuna, junto con CanSino, que es de origen chino, llega hasta un 97% según los fabricantes. Es decir, tiene una tremenda y extraordinaria cobertura de poder desarrollar anticuerpos específicos. En este mismo sentido es importante decir que, bueno, no hay vacuna mala. Realmente las vacunas todas tienen un propósito, y el propósito específico de las vacunas es despertar una inmunidad específica de anticuerpos específicos para el virus en cuestión en este caso. Sin embargo, el enorme reto que se ha vivido con las diferentes variantes, desde la alfa, la beta, la gamma, la delta y hoy Omicron, pues obviamente genera un reto adicional, no solamente para las vacunas que fueron diseñadas para las cepas o para la cepa original o la variante original, pero también para personas que nos hemos infectado ya de las variantes anteriores. Quiere decir que la protección disminuye considerablemente según se vaya modificando la variante. El ejemplo que hemos puesto en otros segmentos, Beto, de la llave, que le modificas un poquito su estructura y no va a abrir bien esa puerta o vas a batallar mucho para abrirla. Lo mismo lo de un número telefónico. Entonces, realmente no podríamos decir que una vacuna es más buena que las otras, todas son buenas, pero en lo particular sí se ha visto una guerra de marcas importantes. Por decir, en una de las cosas que yo considero que muchas personas pueden tomar la decisión de ponerse una vacuna o la otra, particularmente en México, un país que constantemente nuestros connacionales están viajando por diversas razones a los Estados Unidos,
y que los Estados Unidos solamente ha aprobado 8 vacunas. Es decir, las personas que tengan cualquiera de estas vacunas pueden ingresar tanto por vía aérea, marítima o terrestre al territorio de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Para que la gente las conozca. Johnson & Johnson, Pfizer Biotech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, que es hecha en la India, Sinopharm y Sinovac, que son hechas en China. Quiere decir que no hay ningún problema con que la vacuna sea de origen chino, sino sí, por decir, CanSino, que es también de origen china, esa no está aprobada. Y Novavax también está aprobada para entrar a los Estados Unidos, y la que tampoco está aprobada junto con CanSino es la Sputnik 5. Entonces, probablemente por esa razón, algunas personas que tienen el deseo de viajar a los Estados Unidos pueden escoger una u otra. Entonces realmente no tenemos que ponernos muy quisquillosos, hay que tomarse la vacuna que le llegue, porque está comprobada, doctor, que sí salva vidas, ¿no? Salva vidas, Beto. Sin embargo, estamos en una encrucijada inmunológica, de salud pública, microbiológica, y de manera, desde el punto de vista de la infección infectológica, que a pesar de esta enorme vacunación, se estima, Beto, que más del 60% de la población mundial ya tiene el esquema, si no completo, al menos ya tiene una vacuna. Y aún así siguen aumentando el número de contagios, siguen aumentando el número de hospitalizaciones, y desafortunadamente siguen muriendo personas. Afortunadamente, el número de defunciones de esta nueva variante, que se estima que es la variante que más está presente en todo el mundo, está demostrando que es mucho menos agresiva que la variante anterior, Delta, porque no tiene ese tropismo, esa afinidad para el tejido pulmonar. Pareciera ser que se queda más en la vía aérea superior, y al final del día lo que los médicos buscamos, Beto, es que los pacientes no desarrollen neumonía, porque tener un paciente con neumonía en el hogar es muy complicado manejarlo. Entonces lo que queremos evitar es que lleguen al hospital, porque ya entrando al hospital se empieza a complicar es decir, el desarrollo de la enfermedad, y pueden intubarse, pueden requerir asistencia ventilatoria, etcétera, y todo eso puede contribuir a que el paciente pueda morir. Entonces la meta es que el paciente no llegue al hospital. Por eso siempre he comentado, Beto, la intervención temprana. Hay medicamentos extraordinarios que han demostrado, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, que usados de forma temprana pueden generar un beneficio extraordinario. Son muy baratos, muy accesibles, y no tenemos que esperarnos a que el paciente se nos complique. Último, doctor Alejandro Díaz, ¿cómo se hace esta mezcla de fórmulas para la tercera dosis? Todavía no se ha explicado suficiente por parte del gobierno por qué, si nos pusieron una marca en las 2 dosis del esquema inicial, ¿por qué hay que cambiar hacia otra marca? ¿Por qué es esta decisión de los especialistas en medicina? Bueno, es una pregunta más que de salud pública, Beto, más que científica o que tenga que ver con medicina. Yo pienso que es una pregunta política. Es un tema de la movilización de las vacunas. Me imagino que hay muchas en el mercado, y la idea es tratar de moverlas precisamente para aumentar la cobertura. Inicialmente, tú recordarás que los fabricantes eran estrictos en cuanto a solamente de esta marca, de esta familia, y la combinas con la misma marca. Hoy ya hay una capirotada, ya se pueden hacer casi prácticamente cualquier combinación. No he visto hasta ahorita ninguna restricción de una combinación de una con otra. Entonces eso llama la atención, pero pienso más que tiene que ver con un aspecto político. Igual lo del uso del cubrebocas, igual lo de todas estas medidas. Me preguntaban la otra vez, doctor, ¿cuándo piensa usted que se va a terminar esta pandemia? Y le contesté, era un foro grande, les dije, bueno, más que una respuesta científica, esta es una respuesta política o una pregunta política.
Muy bien, pues veremos cómo está desarrollándose y por lo pronto, doctor Alejandro Díaz, inmunólogo y experto en medicina global, te agradecemos como siempre tu amabilidad por estar contestando nuestras preguntas y sobre todo explicarnos sobre este virus que todavía en gran parte es desconocido. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo, Beto, gracias. Gracias, ahí está esto sobre las vacunas. Escuchamos a Alejandro Díaz, todas son buenas, así es que no discrimine. Quizá si usted va a tener que ponerse la Sputnik 5 y vaya a Estados Unidos, pues quizá aproveche y se la ponga allá, la que aceptan en los Estados Unidos, pero pues no la deje pasar. La verdad es que sí está recomendado ponerse esta vacuna para pues protegerse, para tener mayores defensas. No le va a evitar que se contagie, solamente podemos evitar contagiarnos si usamos el cubrebocas, si hacemos las medidas extremas de cuidado, pero el contagio es algo tan común y es tan fácil tenerlo que no hay que echarle la culpa a nadie, simplemente es un virus que está en el ambiente. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.